antes del coloquio Navega, vamos a ir con nuestro espacio senior y vamos a entrevistar a Mr. y Miss Senior Málaga TV. Hombre, claro que sí, que son guapísimos ellos y sobre todo gente interesante con opiniones que nos aportan aquí cada semana y que a nosotros nos encanta tener a Chiqui Zambrana y a Lorenzo Rodríguez de la Peña. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Diego. Qué bellezas, por favor. Bueno, vosotros también sois bellos, todos somos Verlo bellos. así en esta distancia corta te deja, ¿verdad, Lorenzo? Deslumbran, ¿eh? Sí, nuestros guapos oficiales que han estado esta tarde con nosotros. Pero verdad vosotros sois los guapos oficiales del espacio senior, ¿eh? Muy bien, Además, muy fíjate, Chiqui, qué Florida viene, ¿eh? Sí, ya para despidiendo El verano. y Quedan ya, 3 días ya para terminar el verano, ¿no? ya el otoño lo tenemos ahí a la vuelta. Bueno, ya mañana, ¿no? No, el 23. Y hoy es 23. 20, o sea, 3 Bueno, días. yo toda la vida he dicho 21. Sí. O sea, los 21 eran. Ahora el 22, pasa el 23 de 23. septiembre, se termina el verano y entra ya el otoño. Que, por cierto, dicen que mañana hay alerta amarilla en la serranía de Ronda qué susto. y en la serranía de Ronda y en la comarca de Antequera, por lluvia. Y aquí en Málaga un 40%, eso quiere decir que no llueve, porque con un 40%, qué pena, hace falta que Pero llueva. ojalá lloviera. Ojalá también lloviera con fuerza para que limpiara las fachadas. Claro, la fachada y Porque además... tanto a las fachadas. Pero oye, que caen 4 gotas y tenemos polvo y más polvo y más barro. El otro día que En llovió, los nada. coches cae. En los coches cae Sí, barro. barrillo, nada, y queda todo. Oye, por cierto, antes de ir con el tema que os proponemos esta semana en Senior, Lorenzo, a mí me gustaría brevemente que hagas un apunte cultural de un acto que está organizando, de un espectáculo. Vale. Antonio Rosa, cuéntame, a ver. Pues mira, te cuento, verás, sabes que Antonio Rozas para mí es uno de los genios que viven aquí en Málaga. Un genio porque tiene compuestas 145 obras de tipo clásico. Un compositor musical, musical muy maravilloso. Y entonces yo antes de que se me muera quiero hacer un homenaje porque para él le hemos pedido el Princesa de Asturias del año 2023. Sí. Entonces un poquito como adelanto a esa petición de premio, a donde hay que pedirlo, pues vamos a hacerle un homenaje en grande de algunas de sus obras. Entonces vamos a hacer un concierto que tiene dos partes. Una parte primera que es sinfónica de 2 sinfonías de él y otra parte que es la ópera Zamarrilla. Entonces interviene una orquesta sinfónica, que ya le decía a Chiqui que es una orquesta maravillosa, de niños entre los 12 y 17 años. La CEM es un auténtico orquesta aquí genial aquí en Málaga. La dirige Ara Bartanian, que es uno de los grandes violinistas aquí de Málaga. Luego cantan 4 solistas aquí de Málaga. Y luego actúan el grupo Kelipé en parte de la ópera, porque va a ser semi-representada. Felipe pone el flamenco. El flamenco y luego Mailma pone algo, en otras partes pone música clásica, Mailma. Y yo hago un poquito por de narrador, como va a ser la ópera muy corta y tal, y porque va a ser un homenaje, yo voy a hacer un poquito de presentador en 4 o 5 partes de la... ¿Y cuándo va a ser? El 17 de octubre en el Cervantes de Málaga. Muy bien. Bueno, pues un Y gran luego queremos espectáculo. llevarla ya, estamos en a Valencia, a Burgos, a Madrid y a Torremolinos. Muy bien. Estamos preparándose el concierto. Son 120 personas, estamos ahí metidos en el tema. Bueno, y luego también interviene nuestro querido Antonio Distro Quijano, nos va a poner también un poquito, como hizo en bodas, vídeos o algo sobre la escenografía. Alusivo. Bueno, 17 de octubre en el Teatro 17 Cervantes. de octubre en el Cervantes de Málaga. Espectáculo en torno a la obra de En torno a la Antonio obra Rosa. de un genio que se llama Antonio Rozas. Muy bien. Bueno, pues el tema de hoy de Senior, Chiqui y Lorenzo. La clase, el estilo, la clase, el garbo, si queréis. ¿Se nace con ello o se puede hacer? Lorenzo. Bueno, verás, pero yo primero quisiera definir, porque aquí hay mucho que decir y tal, qué es la clase. Porque fíjate que si hablamos de clase, puede ser clase social, clase personal, estilo del alma, estilo de belleza, es que hay mucho que decir. Entonces, verás, yo, para empezar, voy a definir, porque lo que yo quiero decir es 2 cosas. Primero, lo que yo pienso de clase es que Diego, tú y Chiqui, para mí, tenéis clase. Sois personas de clase. Y ahora, el por qué digo esto y en qué me baso para hablar de... Porque la clase no es el estatus, no hablo de dinero, no hablo de poder, no hablo de influencia, eso para mí no es clase. Hablo de elegancia de la persona. Eso para mí. Y ahora, ¿en qué yo defino la clase? En tres palabras y en 3 momentos. Y ahora diré cuál sería, con qué se nace y con qué se hace. La palabra delicada, la palabra de inteligencia, la palabra de comunicación, la palabra bella, la palabra sabia, es una de las partes fundamentales de la clase, la palabra.
uno, si tiene clase, no dirá una palabra malsonante, no dirá un taco, porque eso no es clase. Segundo, lo que yo llamo educación social, saber tratar a la gente con elegancia. Dos, y tú tenéis la palabra y tenéis el trato. Y lo tercero, de lo que yo llamo la generosidad de la persona, el donarse. La gente que se dona, tú y tú os donáis, tú en tu televisión y tú en el mundo del teatro y en lo que sé, y en la amistad, eso es para mí clase. Luego el que tenga palabra elegante, el que tenga trato elegante y el que tenga donación, generosidad elegante, tiene clase. Esa es la definición, como tú entiendes, lo que es tener clase. Exacto. Y con eso se nace o se hace. Con eso un 40% se nace y un 60% se forma, se hace. A ver qué piensa Chiqui en torno a este tema. Chiqui, ¿tú crees que con la clase se nace o se hace? Lorenzo siempre me asombra con los porcentajes. Los porcentajes y los estudios Pero demoscópicos. me encanta porque él lo tiene muy claro, sus Sí. porcentajes lo lleva muy claro. Bueno, con respecto a lo que dice Lorenzo, bueno, yo también considero que Lorenzo es una persona que tiene clase. Yo creo que eso lo suscribo yo también totalmente, porque es una Gracias. persona que Gracias da gusto. por decir que no Da soy- gusto, muchas gracias por Sí. las palabras que nos has dirigido, pero exacto. Chiqui y yo también decimos lo mismo Sí, de ti. pensamos igual. Pues yo creo, Diego, que con la clase me parece a mí que se nace. Que se nace porque es una cosa que es del instinto, que tú actúas de una manera, no importa, no estamos hablando de niveles sociales, ni económicos, ni no, de la persona en sí. Se nace porque desde que tú naces, tú demuestras cómo eres, y si tú eres una persona que no tiene soberbia, que sabe hablar con la gente, que sabe estar en el lugar, no perder los papeles, todo eso es lo que te lleva a ser una persona que tiene clase. No digamos de clase social, ni de la pitita sino, saber estar, el expresarte, el tener consideración hacia los demás, lo que decía Exactamente. Lorenzo. Pero Lorenzo hablaba, fíjate, yo aquí sí estoy de acuerdo con el tema de los porcentajes, que algo tienes que llevar innato. Sí. Porque hay gente de un estrato social muy alto y a lo mejor luego no se saben comportar. Y Sí. yo creo que sí que un 40%, no sé exactamente el porcentaje, pero que sí que un porcentaje importante, un 40, un 50, tienes que llevar innato. Has nacido, Sí. es tu manera de ser, tu carácter. Pero que luego también tu entorno y donde tú te desarrolles o te desenvuelvas, seguramente La algo tiene influencia que de tu familia, Claro, de... yo creo que eso tiene que influir, ¿no? Sí. Que luego a lo mejor puede haber diamantes en brutos que a lo mejor tienen algo innato ahí, que a poquito que lo pules y que a lo mejor ve otros entornos, pues dice, contra esta persona, fíjate dónde ha nacido y en qué entorno se ha criado, llevaba ahí algo, se ha relacionado ya con otros ambientes. Sí. Y fíjate, una persona que quién diría que a lo mejor viene de sitios muy... no tiene nada que ver con la clase social, pero No, sí no. que una parte yo creo que tiene que llevar lo innato y otra Pero mira, por el ejemplo, entorno donde te desenvuelves. Diego, ¿no? la clase. Estos días hemos estado viendo hasta la saciedad Sí. el tema del De funeral, la reina. y Isabel todo eso. II, sí. Cuando este señor, que va a ser el rey, Sí, en plan esa se manera. sienta en esta mesita, es verdad que era muy pequeña, Sí. todo lo que tú quieras, podían haberle puesto una un poquito más grande, pero bueno. Pero un Pero rey... esos gestos que le enfocaban, Sí. tú tienes que tener clase, tú tienes que tener un saber estar, tú no puedes poner esa cara así, enseñando los dientes y haciendo así como amenazando, es que eso... Entonces, ¿Y eso a qué se puede deber? ¿A que no la han educado bien o a que lo que lleva ahí dentro no...? yo creo que es lo que lleva adentro. Lleva adentro, le falta clase. Lo lleva dentro porque verás, mira, el hecho, por ejemplo, de Perdona, que la viviera... Perdona, la diferencia con Lady Di. Sí. Esa era una señora que tenía clase, sabía decir las cosas, hablaba en el momento justo, pero fíjate la diferencia entre uno y otro, perdón. Di. No, es que te lo digo, por ejemplo, lo que hizo, lo que vivió y el trato que estuvo dando a Lady Di, por ejemplo, Sí. es decir, y que pasando ya el tiempo, es que no tiene clase, es decir, no sabe respetar, no sabe tratar, no sabe comunicar, no se sabe donar, porque a una mujer como la que él tenía, no la puede engañar, ni siquiera en privado ni públicamente. Siendo un príncipe, no puede dejarla, digamos, a los pies del caballo con otra relación insumisa, como la que tuvo con la Camila, Sí. por ejemplo. Pues no puede ser. Hoy reina ya, hoy reina. Hoy consorte. reina. Reina. O sea que vosotros diréis que Carlos III de Inglaterra es un ordinario. Yo digo que clase no tiene. No tiene clase. Lo Ordinario no demostró. tanto, pero- No en este acto, Sí. en otras cosas también. Ha tenido pero- también pero- salidas de tono o pero gestos chiqui, feos. pero ¿no? debe Fuera tener de clase. lugar.
pero sí que para tener clase tiene que tener 95% de ser. Si no lo tiene, ya no tiene clase. Es normal, es como, por ejemplo, en un colegio. Yo soy sobresaliente, notable, pero el que llega arriba es el sobresaliente. El notable y el aprobado no llegan a un nivel, me refiero, para ser grandiosos en algo. Por ejemplo, un músico que tenga 7 no vale como el que tenga 9, por ejemplo. Hay que ser siempre sobresaliente en todo. Si no, entonces, en clase, que es parte del alma, parte del cuerpo, no es el vestir, no es el comer, no es tal, es parte del alma, hay que tener siempre sobresaliente, 9 para arriba, y el que no lo tenga no tiene clase, ha suspendido. ¿Y qué explicación le daréis vosotros a personas que, viniendo a lo mejor de unos entornos donde a lo mejor no se tiene pues suficiente acceso a la educación, a formación, que no se valoran esas cuestiones pues de saber expresarse, saber estar, y sin embargo viniendo de esos sitios pues un poco, vamos a decir, complicados, ¿no?, para pulir esas cosas, pues sin embargo se desarrollan, crecen, maduran y desarrollan un estilo personal? Y ¿eso a qué lo achacáis vosotros? ¿A superación personal o a que lleva ahí algo y que se da cuenta de que, oye, quiero más, quiero...? Yo pienso que, como te decía al principio, que nacen con esa condición. Porque yo veo jóvenes, a lo mejor, de familias que son un desastre, de padres, familia desestructurada, y sin embargo, me toca muy de cerca el trato a personas así, y yo los admiro, porque digo, qué saber estar, qué educación, qué manera de comportarse, qué saber cuándo tienes que hablar y cuándo no, y luego eso, ser personas honestas, y eso lo llevan dentro. Fíjate, hablamos de clase, de estilo, pero también yo lo podríamos hablar eso de una luz especial, un encanto especial, ¿no? Hay gente que tiene ese encanto y otras que no lo tienen, por mucho que a lo mejor tú intentes pulirlo o te intenten ahí meter con calzador el expresarte mejor, no utilices palabras malsonantes, que si tú no tienes ahí algo innato, por mucho que te intenten pulir... Esa persona que tiene clase suele mantener muy bien el equilibrio en todo momento, y además sobresale, porque esa persona tú lo notas. Tú cuando estás hablando con una persona y tú dices que me gusta escucharla o que me gusta hablar con ella o qué trato tiene más agradable. Es que ya, ¿verdad, Lorenzo? ¿Te gusta hablar con...? Es que, bueno, yo ahora dices un poquito algo de que nunca pierde equilibrio, que es una parte también clave. Fíjate, yo conozco, hablando un poquito de lo que antes hablaba, pero este compositor es una de las personas que, viniendo de un pueblo de Burgos, fíjate que este señor, un amigo mío, que se llama Antonio Roza, bueno, pues venía de un pueblo de Burgos donde a los 18 años estaba llevando un arado de mulas en su pueblo, en Amaya, en Burgos, arando. Era un pastor, un labriego. Se lo manda el cura que se vaya a estudiar música a Madrid, y se fue con 20 años. Empezó a tocar el piano con las manos llenas de callos y tal del campo, y empezó a tocar el piano, y una carrera que duraba 6 años la hizo en 2. Entonces, quiero decir, es un hombre, por decirlo, que siempre, yo voy a añadir una palabra, siempre sonríe. Cuando está triste sonríe, cuando le insultan sonríe, jamás ha perdido. Es un hombre modelo de clase. A mí, si me preguntara, ¿quién has conocido tú en este mundo que tenga clase, matrícula de honor? Antonio Rozas. No perder los papeles, Nunca. aunque la situación sea cualquiera. muy límite, también es otra señal de tener clase, ¿no? De tener un Entonces, estilo. por ejemplo, para mí, como somos de Málaga y vivimos en Málaga, para mí un hombre que tiene clase, por ejemplo, es Antonio Banderas. Yo lo considero un hombre de clase. Nunca pierde los papeles, creo que siempre dice la palabra justa, es una persona con educación cercana. Y yo lo veo como una persona con estilo y con clase, por ponerte un ejemplo. Pues hay mucho, hay claro, mucho. pues tenemos 3 frases, hemos elegido hoy relativas a este tema, a tener clase o no tener clase, y si la clase se nace o se hace. Bueno, pues la primera frase es una frase anónima, ¿eh? Dice, para tener estilo necesitas saber quién eres. Totalmente. Sí. Bueno. Si yo no sé quién soy, bueno. ¿Qué hago? No hago nada. Bueno, hay que ser. La periodista Nina García, una periodista colombiana, dijo: el estilo surge cuando sabemos quiénes somos y quiénes queremos ser en el mundo. No viene de querer ser otra persona o querer ser más delgado, más bajo, más alto o más bonito. Sí. Yo creo que viene y punto. Ya está. ¿Tú estás de acuerdo con la periodista sí, colombiana? Totalmente. Y Henry Wadsworth
poeta estadounidense del siglo XIX, dijo: simplicidad en el carácter, en los modales, Eso sí. en el estilo, en todas las cosas la excelencia suprema es la simplicidad, o sea, menos es más. Exacto. En eso estoy totalmente de acuerdo. Sí. Sobreactuar o querer destacar Es que, en... sí, La claro. excentricidad de Claro. todo Es eso. que eso lo dijo ya Cristo. El último será el primero. Sí. Lo sencillo. Bueno, pues muchas gracias a los dos, buen resto de semana y Gracias nos a vemos ti. en 3 semanitas aproximadamente, ¿vale? Vale, Diego, muy Muchas bien. gracias, Chiqui, Lorenzo. Vale.